Euflexa. Ácido hialurónico de tercera generación, rápido y eficaz. Hola, muy buenas tardes, noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este primer Congreso Virtual Internacional de Ortopedia y Traumatología, organizado extraordinariamente por la FEMECOT. El tema a tratar el día de hoy es el regreso al deporte posterior al tratamiento de la inestabilidad de tobillo. Yo soy el doctor José María Busto Villarreal y trabajo en el Centro de Excelencia Médica en Altura de la FIFA, que se encuentra en el campus de la Universidad de Fútbol en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Como ustedes saben, la inestabilidad del tobillo es una entidad compleja con graves alteraciones ligamentarias y que tiene como principal secuela la artrosis. Es muy frecuente, desafortunadamente, en los deportistas. Su manejo hasta la fecha es controvertido. El diagnóstico debe ser de certeza, siempre clínico y basado en imágenes que corroboren nuestro diagnóstico. Para nosotros el tratamiento es quirúrgico y posterior se requiere de una rehabilitación especializada. Una vez hecho el diagnóstico clínico, que lógicamente implica las maniobras de inestabilidad lateral, anterolateral, podemos hacer una radiografía con estrés. Nosotros contamos con este dispositivo en donde, sin necesidad de forzar el tobillo con las manos o de radiar a alguna otra persona, podemos observar claramente cómo se presenta el bostezo lateral y el cajón anterior en estos casos de inestabilidad. El ultrasonido nos ayuda también mucho. Aquí tenemos un comparativo del tobillo sano, en donde vemos la continuidad del ligamento, y el tobillo lesionado, en donde pues prácticamente no se observa el ligamento. La resonancia magnética nos sirve también para corroborar las lesiones ligamentarias y para descartar alguna lesión asociada a la inestabilidad. Una vez hecho el diagnóstico, pues el tratamiento consiste en regresar la estabilidad al tobillo, y esto solo puede ser en una forma quirúrgica. Se recomienda hacer una artroscopía previa si es que identificamos alguna lesión asociada, como puede ser una lesión del cartílago, un pensamiento anterolateral o algún cuerpo extraño, algún cuerpo suelto. La reconstrucción del complejo capsuloligamentario puede ser anatómica o no anatómica. Nosotros optamos por la reconstrucción anatómica. Las indicaciones específicas de esta reconstrucción pues es lógicamente la inestabilidad mecánica severa, sintomática. Es muy importante que tenga una sintomatología nuestro paciente. Lógicamente que sean pacientes deportistas. La hiperlaxitud ligamentaria también nos indica un tratamiento quirúrgico. Los tejidos blandos muy debilitados y de mala calidad, e incluso el fracaso de cirugías previas. Ya en el quirófano, a la visión directa, pues podemos observar cómo se presenta un hueco en donde se debería
de ver claramente el complejo capsuloligamentario, pues observamos un hueco y lo que hacemos es disecar perfectamente bien hasta poder visualizar directamente el peroné, y hacemos una técnica que muchos de ustedes conocen, que es un risto modificado, en donde de inicio colocamos unas anclas con suturas y después hacemos la perforación y macholeamos para colocar un swivel lobe que a la postre nos ayudará a colocar el fabric tape. Una vez hecho esto, reinsertamos el complejo capsuloligamentario al peroné con las 2 anclas y suturas que colocamos previamente, y con un segundo dispositivo de swivel lobe podemos colocar el fabric tape, que es quien refuerza toda la plastía capsuloligamentaria, y esto nos asegura regresar la estabilidad a nuestro tobillo. Esta es la técnica quirúrgica que utilizamos. Aquí la podemos ver directamente, las suturas colocadas, cómo vamos suturando y reinsertando el complejo, y finalmente cómo se siente el tope y ya no se siente la inestabilidad aún con el paciente anestesiado. Finalmente queda así, ya no se ve el hueco, lógicamente se ve 100% reconstituido el complejo capsuloligamentario. En el posoperatorio inmediato estamos hablando de las primeras 4 semanas. El tratamiento es el convencional. Nuestro paciente puede usar una bota de marcha. El tratamiento de terapia es para quitar el dolor, para desinflamar, para apoyar la cicatrización. Se inicia ya con movimiento de la articulación, y en las 4 semanas posteriores pues ya tenemos que lograr la flexión plantar y dorsal, la inversión, la eversión, y empezamos a activar el tibial posterior, a hacer un poco de equilibrio ya con apoyo parcial de nuestro paciente. También tenemos un programa de entrenamiento del resto de los músculos que rodean a el tobillo. A la 8ª semana debemos lograr ya la flexión dorsal y plantar completa, al igual que los movimientos de inversión y eversión, hacer pruebas para la propiocepción y el equilibrio progresivo, la reeducación de la marcha, la movilidad de la articulación. Hay en algunas ocasiones que se presentan algunos puntos dolorosos en cicatriz o algún tipo de adherencias, que nuestros fisioterapeutas pues llevan a cabo las liberaciones o incluso la electrolisis percutánea, y les funciona muy bien. También a esas alturas, entre la 8ª y la 10ª semana, se puede valorar el alta médica por el cirujano, y también pues los fisioterapeutas evalúan la parte neurofuncional, los rangos de movimiento, hacen un test de campo que vamos a ver un poquito más adelante, los valores fisiológicos con el GPS, que tienen que estar en promedio con el resto de sus compañeros del equipo, e incluso pudieran iniciar con el entrenamiento físico ya con el equipo. Estos son algunos ejercicios que hacen por separado, que hacen en el campo. Este es el paciente que operamos. Todas las imágenes y videos que vamos a ver es del paciente que vieron ustedes en fotografías y en videos su cirugía. Esto ya es a la 11ª, entre la 11ª y la 12ª semana, con los fisioterapeutas haciendo trabajo de campo, en donde están forzándolo a que sus tobillos pues lleven a cabo los movimientos y los esfuerzos que se presentarían a la hora de la práctica del fútbol, ¿no? El frenado, el despeje, el zigzag, la propiocepción es muy importante, el salto, la parte de lateralizaciones, todos estos movimientos supervisados por los fisioterapeutas pues son importantísimos.
Y una vez que supera esta etapa, pues ya puede iniciar a hacer fútbol, ya puede entrenar al parejo de sus compañeros. Es nuestro paciente el que está conduciendo el balón, que ya lo hace en una forma normal, no pareciera que tiene 3 meses de operado, tiene un muy buen resultado, no solo por la cirugía, sino por el proceso de rehabilitación. En conclusión, la inestabilidad de tobillo es frecuente en deportistas, nunca hay que descartarla, sobre todo en los esguinces repetitivos. Se debe hacer un diagnóstico clínico y por imagen siempre. El tratamiento es quirúrgico, nosotros elegimos la técnica de reconstrucción anatómica. En las primeras 4 semanas el posoperatorio es sin forzar la articulación, es solo para analgesia, desinflamar y cicatrización. Ya de la 4ª a la 10ª semana el posoperatorio es con la terapia física, logrando el movimiento, fuerza, propiocepción, y a las 10 semanas se puede dar el alta médica. Incluso a la 12ª semana valorar el regreso a la actividad deportiva. Por su atención, muchas gracias, estamos pendientes para cualquier pregunta y nuevamente agradezco la invitación a la FEMECOT. Hola, muy buenas noches a todos. Quiero agradecer la invitación al doctor Fernando Rangel y quiero agradecer a FEMECOT que me permitan participar en este primer congreso virtual. Como pueden ver, los siguientes minutos vamos a mencionar el porqué de la reconstrucción anatómica de nuestro ligamento cruzado anterior. Para iniciar, quiero comentar por qué es importante la lesión de esta estructura. Como podemos ver aquí, su incidencia anual es más de 250,000. Va a ser una lesión deportiva severa, y esto porque va a originar una ausencia de práctica deportiva por más de un mes. Sin mencionar que en muchos de los casos va a afectar a deportistas profesionales. Para el año 2010 se decía que 1 de cada 10 o 1 de cada 5 pacientes posoperados de reconstrucción iban a persistir con una inestabilidad rotacional. Para el año 2017 se mencionó y se identificó de forma muy puntual que un túnel no anatómico iba a ser una causa común de falla. Y esto es por lo que a partir de algún tiempo hacia acá, el objetivo para realizar una reconstrucción de esta estructura debe ser restaurar la biomecánica articular. Al momento de realizar nuestra búsqueda, como pueden ver aquí nuestras palabras claves y delimitando la búsqueda a 5 años, nuestro resultado fue de 816 artículos. Vamos a mencionar ahorita algunos de los más importantes relacionados a la reconstrucción anatómica. Obviamente no podemos dejar de lado la anatomía hablando del origen de esta estructura, y debemos recordar que es una estructura que nace posterior a la cresta intercondiliar lateral, estructura conocida por muchos de nosotros como la cresta del residente, estructura que se va a encontrar en el 94 al 97% de las personas. Y recordemos que si identificáramos una línea del eje longitudinal del fémur, la cresta del residente va a estar aproximadamente a 30 grados a partir de nuestro eje longitudinal. Es una estructura que va a estar a 2.5 milímetros del margen articular, y si quisiéramos hacer una reconstrucción con 2 haces, bueno, recordar que posterior a esta cresta está la cresta bifurcada lateral que divide en estos 2 haces. En el lado izquierdo una imagen de artroscopía en la cual podemos colocar nuestro electrocauterio, delimitamos la parte posterior, y en esta ocasión no fue necesario marcar nuestra cresta de residente, aquí está muy representativo. Su inserción, bueno, el centro de su inserción, identificando el espacio interespinoso, pues está a 2/5 partes mediales de este espacio, a 15 milímetros anteriores al ligamento cruzado posterior, y debemos de recordar una referencia muy importante, el borde posterior de nuestro cuerno anterior del menisco lateral. Su función, recordar que el ligamento cruzado anterior es el principal estabilizador hacia anterior, correspondiendo al 85%. También es un estabilizador secundario en valgo, de rotación interna e hiperextensión. Sin embargo, recordemos que la estabilidad a la rotación interna pues va a variar. El estabilizador primario, cuando nuestra rodilla está
con menos de 30 grados de flexión es el cruzado anterior. Cuando la flexión va entre 30 y 60 grados de flexión, el principal estabilizador de rotación interna es el ligamento anterolateral. Y cuando nuestra flexión es mayor a 60 grados, el principal estabilizador de la rotación interna es la banda iliotibial. Entonces recordemos, si esta estructura es íntegra, pues se nos permitirá tener el desplazamiento de toda la superficie articular femoral sobre aquella pequeña menor superficie articular de la tibia. Vamos a hablar ahora de biomecánica y de túneles. Como podemos ver aquí, en esta imagen del lado izquierdo me gusta a mí mucho. Es una imagen donde se nos representa el ángulo de doblamiento del injerto. Este ángulo se va a formar por la línea que representaría el trayecto de nuestro túnel tibial en unión con la línea que representa la perforación de nuestro túnel femoral. Como podemos ver aquí, si nosotros hacemos la perforación a través de una técnica transtibial, el túnel femoral será muy vertical y será más largo. Probablemente la estabilidad en AP sea muy buena, pero no tenemos una muy buena estabilidad rotacional. Cuando nuestra perforación femoral se hace a través del portal anteromedial o con la técnica fuera adentro, vamos a lograr una mejor estabilidad, ya que el ángulo de doblamiento va a aumentar. Entonces tenemos una mejor estabilidad tanto en AP, tanto rotacional, con un menor estrés al injerto. Aquí una imagen donde podemos ver, podemos identificar el sitio de la perforación a través de colocar nuestra guía offset, hacer una micro perforación con el microperforador o el microfracturador, perdón, y identificar el sitio también con nuestra guía de cruzado posterior. En esta imagen, en un modelo, veamos el trayecto que se haría con una técnica transtibial y aquí el trayecto que lograríamos mucho más horizontal con técnica anteromedial o fuera adentro. Aquí en otra proyección, pero veamos nuestra perforación con técnica transtibial, tendrá una menor estabilidad rotacional. En algunos casos, de acuerdo a la morfología femoral, pues con la técnica de portal anteromedial tenemos más riesgo de ruptura o de lesión de la cortical posterior, y con la técnica fuera adentro es algo que podemos evitar, ya que podemos cambiar la angulación que tenga nuestra guía y disminuimos este riesgo. Aquí un estudio muy importante, creo yo, del año pasado, en el cual se hicieron estudios de imagen en pacientes posoperados con rodilla en extensión y se lograron identificar el trayecto de ambos túneles. Como podemos ver aquí arriba, estos trayectos se identificaron o se realizaron, con la técnica de transtibial, y en promedio se tiene una angulación de 130 grados. Y acá abajo es una perforación que se realizó a nivel femoral con técnica de portal anteromedial y como podemos ver fue mucho más horizontal. Identificando aquí tanto en fémur como en tibia los sitios de las perforaciones y veamos en color negro, sería lo que lograríamos con una técnica transtibial, a nivel femoral un poquito más superiores, a nivel tibial no hay tanto problema, pero aquí los puntos naranjas representarían la técnica a través del portal anteromedial. Bueno, en base a todo lo que hemos platicado, una de las razones por la cual estamos aquí es que el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir y presentar este trabajo en FEMECOT. ¿Y qué reconstrucción del ligamento cruzado anterior usamos nosotros? Bueno, para empezar hablando del injerto, es un injerto utilizado, es autoinjerto sin desinserción a nivel tibial, como puede verse en la imagen. Hacemos el pliegue de los injertos para formar las 4 bandas. El túnel es un túnel anatómico femoral fuera adentro, como pueden ver aquí. Colocamos la guía de cruzado posterior, identificamos nuestra cresta, colocamos nuestra guía a 60 grados, ahorita lo vamos a describir de forma muy puntual, y nuevamente la imagen que les comentábamos, identificamos nuestra cresta del residente y para la fijación utilizamos 2 tornillos. A pesar de que a nivel tibial pudiéramos no poner ningún tornillo, la colocación de nuestro tornillo es para evitar la formación de un quiste pretibial. Consideramos un paso muy importante durante la fijación es la posición de nuestra rodilla. ¿Cómo hacemos el túnel femoral? Bueno, lo que les comentaba, nuevamente esta imagen que a mí me gusta mucho, identificamos la parte posterior. En ocasiones debemos marcar con nuestro electrocauterio la cresta del residente para identificarla
Y aquí estas imágenes no son de nosotros, sin embargo quiero compartir esto. Cuando tenemos la visión a través de un portal anterolateral, nuestra visión puede ser esta y puede ser algo complicado. Sin embargo, como vamos a utilizar la guía de cruzado posterior, la guía va a entrar por el lado lateral y nuestra visión será a partir del portal anteromedial. Entonces aquí puede ser un poquito más representativa esa cresta del residente. ¿Cómo colocamos nuestra guía? Le colocamos a 60 grados y obviamente nosotros a partir del eje transepicondilio vamos a trazar 20 grados hacia arriba y obviamente la guía ya nos dio 60 y ese es el lugar donde vamos a introducir nuestra guía para perforar. Les compartimos nuestros resultados. Al ser autoinjerto y sin inserción pensamos que las propiedades biológicas van a ser mejores. Se disminuye el riesgo de pérdida de fijación a nivel tibial. Nuestro túnel femoral, pues bueno, al ser anatómico, tiene mayor estabilidad en AP y rotacional y quita estrés a la plastía. Vean aquí nuestros resultados, un paciente con resultado limitado ya que le dolía después de todas sus actividades intensas del día, solo tenía un poquito de edema, no tenía bloqueo articular, y aquí un paciente con un resultado malo ya que este paciente tuvo un mal apego al protocolo de rehabilitación postquirúrgico. Muchas gracias por su atención, lo dejamos a su consideración. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a la FEMECOT y a los organizadores del evento por su amable invitación. Mi nombre es Eduardo Álvarez Lozano. Soy profesor del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el día de hoy vamos a hablar de la artroplastía biológica de la rodilla en el tratamiento del síndrome postmeniscectomía. Durante mucho tiempo se pensó que los meniscos eran solo vestigios de estructuras intraarticulares sin función. Por esta razón, los meniscos gravemente lesionados fueron rutinariamente extirpados desde los años 1800 hasta más allá de la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día se sabe que los meniscos cumplen con una función de vital importancia para la salud articular. De esta manera, conforme la cirugía y la medicina ha avanzado, el darnos cuenta de la importancia de la función meniscal y los efectos que la meniscectomía ocasiona sobre una articulación dañada, ha obligado al cirujano a modificar el tratamiento de la patología meniscal. La resección completa del menisco puede multiplicar las cargas articulares hasta en un 700%, poniendo en peligro y riesgo la salud del cartílago articular. Autores como Wojnarowski en el 2005 encontraron que el 75% de los pacientes con meniscopatía irreparable que eran candidatos a trasplante meniscal presentaban cambios degenerativos en espejo. Estos cambios degenerativos desencadenaban una cascada inflamatoria y degenerativa articular que limitaban los resultados de cualquier procedimiento quirúrgico o terapéutico en un tiempo mediano a largo plazo. Por esta razón, en cierto tipo de pacientes muy seleccionados que han sufrido una extirpación de uno de los meniscos por un daño meniscal irreparable y que son jóvenes y que tienen una vida funcional bastante activa, ofrecemos un procedimiento de salvamento como alternativa a una prótesis unicompartimental, la artroplastía biológica de la rodilla. Este es un procedimiento que consta de 2 etapas. La primera, el trasplante de un aloinjerto de platillo tibial con menisco insertado fresco, y en el mismo procedimiento se realiza la toma de una biopsia de cartílago articular para su proceso y la realización de un cultivo de condrocitos autólogos Chondrograph que será implantado en un segundo procedimiento aproximadamente 4 semanas después del primero. El fundamento, la base y el eje de esta técnica quirúrgica se basa en el trasplante
de un aloinjerto osteocondral fresco masivo, el cual proporcionará una estructura de cartílago articular aún viva, con células condrales, condrocitos vivos, que serán capaces de seguir produciendo y manteniendo la matriz extracelular del fragmento cartilaginoso en el cual están incluidos, sustituyendo de esta forma la función del platillo tibial degenerado, sin olvidar que ese mismo aloinjerto lleva un aloinjerto de menisco fresco insertado. Como ya comentamos, es de vital importancia que el banco de tejidos de donde proviene el aloinjerto cuente con un adecuado protocolo de preservación para de esta manera, al usar un aloinjerto osteocondral fresco, aseguremos la viabilidad condral o viabilidad condrocítica de la parte cartilaginosa del injerto. Asimismo, tener la capacidad de almacenarlo de manera adecuada, no solamente a una temperatura que no produzca daño creinducido, o sea, una temperatura de 4 grados centígrados, sino suplementarlo con los medios adecuados, medios de cultivo ricos en aminoácidos, glucosa y sales inorgánicas, por un periodo no mayor a 15 días. Los 3 bancos de tejidos que existen en nuestro país tienen como piedra angular de su función una adecuada selección del donador, en la cual se realiza una evaluación física, historial médico, social y sexual del expediente del donador, con entrevistas a los familiares más cercanos, realizando además un rastreo serológico con el fin de minimizar la posibilidad de la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Sin embargo, hoy en la actualidad el rastreo serológico no es suficiente y los bancos acreditados realizan pruebas moleculares, específicamente el NAT, que es una prueba que rastrea material genético del virus, específicamente del HIV-1, del virus de la hepatitis B y el de la hepatitis C, de tal manera que el periodo de ventana, que con las pruebas serológicas pueden ser de meses e incluso años, con el NAT se puede reducir hasta 48 horas. De esta forma, el riesgo se reduce significativamente y podemos ser capaces de trasplantar el aloinjerto fresco en el periodo de tiempo establecido entre 7 a 15 días después de procurado. Ahora les voy a presentar el caso clínico de una paciente femenina de 52 años de edad, la cual practicó ballet clásico desde los 13 años de edad hasta los 32. Como antecedente de importancia tenemos una meniscectomía total del menisco medial de la rodilla izquierda a los 24 años de edad debido a una lesión durante la práctica de su actividad artística. Posteriormente tuvo una fractura de platillos tibiales de la rodilla derecha hace 18 años al participar en un accidente de motociclismo. Aquí podemos apreciar la radiografía anteroposterior de rodilla, en el cual se aprecia perfectamente la pérdida del espacio articular en el compartimento femorotibial medial de la rodilla izquierda, secundaria a la meniscectomía total, lo cual corrobora lo que ya clínicamente habíamos comprobado, que eran las características de un síndrome postmeniscectomía ya totalmente establecido. A la paciente se le propone la realización de una artroplastía unicompartimental. La paciente nos refiere su deseo de no colocarse una prótesis, por lo tanto, al analizar su caso, se vio que era candidata para realizarle una artroplastía biológica de la rodilla. Se le explica el procedimiento, se le explica los riesgos, el panorama de lo que sería el procedimiento, así que podemos observar cómo en el aloinjerto tibial tomamos una tibia proximal y retiramos lo que nosotros conocemos como la galleta tibial, es el platillo tibial con menisco insertado. Vemos en su colocación cómo estaba el cóndilo femoral afecto pues bastante dañado, y podemos observar que ya retiramos el platillo tibial de la paciente y lo comparamos con el aloinjerto fresco, el platillo tibial de la paciente sin menisco del lado izquierdo de su pantalla y el aloinjerto
de platillo tibial fresco con menisco insertado en su lado derecho. Lo colocamos, lo presentamos y en ese mismo tiempo realizamos la toma de una biopsia para cultivo condral con Dograf. Podemos observar la imagen del platillo presentado sin realizar aún la fijación y posteriormente observamos cómo se realiza ya la fijación interna del aloinjerto osteocondral utilizando una placa LSP medial bloqueada. Posteriormente, 4 semanas después aproximadamente, se realiza la segunda fase del procedimiento que consta en la implantación de condrocitos autólogos, el bioimplante llamado Condograf. Podemos observar en esta foto clínica cómo el cóndilo medial, toda la lesión del cóndilo medial prácticamente incluye toda la superficie articular, se debrida, se prepara el lecho, posterior a esto se toma un molde para diseñar el tamaño del bioimplante, del Condograf en forma y tamaño, lo podemos ver aquí. Posteriormente, después de ese molde, se utiliza para cortar y diseñar el implante. Vemos la presentación del Condograf colocado sobre la lesión y por último la fijación con anclas y suturas transóseas, además del pegamento biológico llamado Tisil. La siguiente diapositiva nos muestra a la paciente 18 meses después de la cirugía. Es una paciente muy activa que le gusta ejercitarse. La paciente no ha presentado ningún problema, sigue funcionando articularmente sin ningún contratiempo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy el doctor Luis Uciel Gaitán Morales, traumatólogo ortopedista de San Luis Potosí, actualmente laborando en el Hospital Ángeles. Agradezco la invitación a la Federación en este congreso virtual. El tema a desarrollar es el reemplazo articular total y el deporte. La artroplastia total de rodilla es el estándar de oro en el tratamiento quirúrgico de la osteoartritis. En comparación con 2014, la demanda proyectada de la artroplastia total de rodilla aumentará en un 400% al 2040. Hay un aumento constante de las demandas funcionales de los pacientes después de una prótesis de rodilla. El éxito del procedimiento se evalúa cada vez más por la capacidad de volver a la participación regular en actividades deportivas y recreativas. La actividad física es un determinante importante de la calidad de vida del paciente. Una pregunta preoperatoria común que hacen los pacientes es si podrán continuar o incluso superar los hábitos deportivos anteriores. El cirujano debe ser claro en las metas realistas para un resultado funcional postoperatorio. Aunque muchos estudios han abordado el resultado clínico después de una prótesis de rodilla, un análisis detallado se centra en la participación regular en actividades deportivas y físicas después de la prótesis primaria. La literatura actual muestra una discrepancia sobre si los pacientes participan en actividades deportivas después de la colocación de una prótesis de rodilla y en qué medida. Garantía de resultados. ¿Es eso lo que está buscando un paciente? Históricamente los resultados son evaluados o se evalúan a través de las tasas de mortalidad, las complicaciones quirúrgicas y la sobrevida o supervivencia de un implante. Sin embargo, se han desarrollado medidas más sofisticadas para reflejar con precisión los beneficios en la salud con mejores puntuaciones funcionales y de dolor. Los sistemas de puntuación han evolucionado para evaluar el resultado postoperatorio, incluyendo hasta cierto punto la actividad atlética. Existe en la literatura una discrepancia sobre el regreso de los pacientes a las actividades deportivas después de una prótesis de rodilla. Dentro de los metaanálisis, las preguntas comunes que se realizan son: ¿realmente existe una mejoría postoperatoria en la actividad deportiva basada en las escalas funcionales que se aplican? ¿Influye la edad en la mejoría postoperatoria de la actividad deportiva en función de estas mismas puntuaciones o estas escalas funcionales? ¿Cuáles son las tasas de participación deportiva preoperatorias y postoperatorias? ¿Y el tiempo de regreso al deporte? ¿Y cuáles son las disciplinas deportivas y los patrones deportivos con los que regresan los pacientes?
Este metaanálisis incluye a 25 estudios en donde se analizan la edad, el regreso a la actividad física, hombres o mujeres, el tipo de implantes, las casas comerciales, productos cementados y no cementados, incluso algunos híbridos. Dentro de estos, llama la atención algunos de los autores que dentro de sus estudios reportan que existe realmente un cambio en los deportes de alto, intermedio o bajo impacto después de la cirugía. Este autor menciona que el 16.7% pudieron continuar con deportes de alto impacto como trotar, fútbol, balonmano, voleibol y squash, mientras que otras 2/3 partes solamente continuaron con deportes de bajo impacto, como la caminata, la natación o el ciclismo. De estos 25 estudios, se informaron de 6.035 pacientes posoperados de rodilla, evaluados a través de las escalas de UCLA y Techner, que son escalas de actividad funcional posoperatoria, en donde se resalta que los pacientes más jóvenes, menores de 55 años, que fueron sometidos al implante quirúrgico, pues tuvieron mejores resultados en el retorno a la actividad física que aquellos que no. Sin embargo, la mayoría de los pacientes, el 71.2%, regresaron por lo menos a alguna actividad, aunque fuese de bajo impacto, especialmente la caminata, la bicicleta o la natación. De acuerdo a estas escalas, el nivel de actividad física aumenta significativamente después de una prótesis primaria de rodilla. Los pacientes jóvenes menores a 55 años tuvieron una mayor ganancia en la actividad física de acuerdo a la puntuación obtenida por estas escalas. Los deportes intermedios y de alto impacto se abandonaron en gran medida, pero la tasa de participación de deportes de bajo impacto aumentó. El regreso a la actividad física tenía una variable, aunque aproximadamente el 70% de los pacientes lograron realizar alguna actividad. Se concluye que se ha identificado en la literatura que los pacientes posoperados de prótesis de rodilla pueden tener o regresar a una actividad deportiva. La intensidad de la actividad deportiva a la que regresan los pacientes tiende a ser menor que antes de la que tenían de la cirugía. No se ha visto, al menos a mediano plazo, una relación con el fracaso de los implantes en pacientes activos, aunque se han reportado algunos estudios radiológicos en donde se encuentra un mayor desgaste del polietileno o el polímero o el inserto en las poblaciones activas. La idea es continuar con más estudios, sobre todo a más largo plazo, para poder tener mejores resultados y evaluar la participación atlética de los pacientes. La práctica deportiva, específicamente después de una prótesis de rodilla, está supeditada a 3 factores determinantes: el tipo de prótesis, las características del paciente y el tipo del deporte. La prótesis de rodilla, por la biomecánica que se tiene más riesgo de sobrecarga y desgaste del inserto en los rangos de 60 a 70 grados de flexión, ya que la relación entre los componentes de la prótesis no es totalmente conformada, a diferencia de la prótesis de cadera, que es una bola, un socket, por lo que la conformidad es máxima. Esto hace en general que la actividad deportiva sea mejor tolerada en las prótesis de cadera que de rodilla. El tipo de prótesis en general es determinante para las características biomecánicas. Es así que la que nos dan más libertad son las unicompartamentales porque preservan los ligamentos cruzados y su biomecánica es más parecida a la de una rodilla normal. Pero este implante general solo se restringe a los deportes de contacto físico. Dentro de las prótesis totales existe la diferencia entre las no constreñidas, constreñidas y bisagradas. Estas últimas, las de bisagra, es en las que más se restringe la actividad deportiva por asociarse con índices más altos de aflojamiento con la actividad. Las características del paciente más relevantes para emitir una recomendación de actividad después de una prótesis de rodillas serán el nivel de entrenamiento previo al deporte específico que realizaba, el estado físico general del paciente y las expectativas de vida. El regreso a la actividad después de una prótesis de rodilla es de manera progresiva y se deben dominar todas las actividades de la vida cotidiana antes de iniciar la práctica deportiva específica. Esto corresponde a un periodo no menor de 4 a 6 meses.
Los estudios clínicos han demostrado que siempre que se compara actividad deportiva de pacientes posoperados de rodilla con pacientes que no han sido operados, pues se evidencia una incidencia mayor en las molestias residuales, con aumento de la temperatura local, leves derrames articulares y de una sensación de desconfort. Las actividades deportivas más frecuentes documentadas al grupo de pacientes posoperados de rodilla son bicicleta, golf, tenis dobles, con seguimientos de mediano plazo que indican resultados clínicos que se mantienen en el tiempo sin aumentar las complicaciones. De acuerdo a Laos, estas son las sugerencias de actividades físicas que se recomiendan. Debemos tomar en cuenta que el resultado funcional, claro, es algo que nos interesa. Sin embargo, no debemos de perder la visión del resultado en la planeación y el desarrollo de. No somos implantólogos, pero debemos de considerar dentro de los principios quirúrgicos la alineación de nuestro implante, el mantener un desgaste simétrico del implante y, sobre todo, el tratar de que sea un cambio de prótesis tardío. Existen actualmente la técnica convencional, las técnicas navegadas que ayudan a tener un mejor balance ligamentario, en donde estas técnicas navegadas permiten un desgaste simétrico, un aumento en la vida media útil del implante y obviamente en el tiempo menor índice de cirugía de revisión. La instrumentación actual resuelve el 80% de los casos. La autocrítica siempre será lo más educativo para nosotros. Actualmente la navegación nos da datos objetivos durante todo el caso, lo cual nunca habíamos tenido disponible. Estos son los estudios del metaanálisis que documentamos para esta charla y la invitación a navegar. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes, excelentes pláticas. Vamos a hacer algunas preguntas y comentarios. La primera pregunta acerca para el doctor José María Busto Villarreal. Doctor, cuando realizan el tratamiento quirúrgico para inestabilidad de tobillo, ¿realizan de rutina alguna artroscopía de tobillo o ya se van directamente a la cirugía de inestabilidad? No, no es de rutina, solo si en la resonancia observamos alguna lesión, algún cuerpo suelto, un pinzamiento, alguna lesión condral, entonces primero hacemos la artroscopia y después hacemos la plastía ligamentaria. Por eso siempre, en todos los casos, hacemos una resonancia magnética previa. Es un porcentaje bajo a los que hay que hacerles la resonancia. Sin embargo, si se sospecha de las principales patologías, un pinzamiento anterolateral, una lesión osteocondral o algún cuerpo libre en la articulación. Doctor, ¿y en cuánto tiempo, en el caso de fútbol, más o menos en cuánto tiempo regresan? Ellos los dan de alta. Estamos hablando de regresar a entrenar ya con el equipo normal alrededor de 12 semanas, 3 meses. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para el doctor José Noé Salazar. Excelente plática. Definitivamente la tendencia mundial es de realizar la fijación femoral del ligamento cruzado anterior por vía anteromedial. ¿Qué has visto tú en tu experiencia? Si realmente, o sea, ya en lo clínico, en el caso del deporte, sí tiene que ver mucho si lo haces transtibial, anteromedial, o ¿cuál es el resultado? Nosotros hemos observado mejoría considerable, doctor, en el paciente y principalmente cuando tiene alguna práctica deportiva que involucre el pivoteo o la rotación. Cuando el paciente realiza algún deporte como carrera, como el ciclismo o simplemente nadar, en esos pacientes, la verdad, los resultados también son buenos con una técnica transtibial. Sí, aquí sería interesante de muchos de los pacientes que se operaron hace 20 años, 10 años con técnicas de transtibial que se mantienen adecuadamente, futbolistas elite, o sea, prácticamente a nivel mundial. Lo interesante es ver en 10 años, 20 años qué está pasando, sí, ¿verdad? A ver cuáles son los resultados finales. Muchas gracias por tu Vale mucho la pena, doctor, dar el seguimiento a ver cuáles van a ser los resultados. Exacto. Sí. La siguiente pregunta es para el doctor Eduardo Álvarez Lozano, una pregunta que realizaron en el chat. La pregunta textual es de que aloinjerto de menisco, en su experiencia para evitar una prótesis unicompartamental, el Condograph, ¿qué tan buena aceptación y costos aproximadamente
Se escucha muy alentador y preguntan cuál es el éxito. Bueno, la técnica no es para sustituir la artroplastía ni total ni compartimental. Como lo mencioné, es una técnica en la cual se debe de elegir al paciente muy bien, las características del paciente, la edad, la actividad física y hablar de expectativas. Es una técnica de salvamento que se ofrece como última opción antes de una artroplastía. No dañan, o sea, no impide, si la técnica fracasa, la colocación o la realización de una artroplastía, sea unicompartamental o total, porque deja el stock óseo, el injerto tibial está comprobado que se integra bastante bien, en gran medida que es una gran porción de hueso esponjoso, ¿verdad? La técnica ya la tenemos publicada, como ustedes pudieron ver ahí en la plática. Tenemos alguna experiencia, hemos tenido la oportunidad de tener alrededor de 35 casos, de los cuales 31, creo, si no, fueron los que se incluyeron en esa publicación. Tenemos un porcentaje de éxito por arriba del 90%, ¿verdad? Pues el costo, pues sí es una técnica cara, depende mucho de los tejidos, ¿verdad? El Condograf, pues es un implante que pues a partir de 2005 se empezó a conocer en el país, que fue desarrollado en el Hospital Universitario por el Servicio de Ortopedia y Traumatología en la División de Banco de Hueso y Tejidos. Iniciamos con esto al regresar de mi entrenamiento y empezamos a trabajar sobre esto. Y cuando tuve la oportunidad de coordinar el banco de hueso, me pude dar cuenta que hubo una gran aceptación. Actualmente el banco sigue funcionando y el Condograf sigue en pie. Para cuestiones de costos, pues yo no manejo los costos, como ustedes sabrán. Para información se pueden dirigir al Banco de Hueso y Tejidos de la Universidad Autónoma de León, de nuestro hospital. Los teléfonos están en línea. Si hubiera algún interés, se pueden dirigir conmigo. Ahí venía mi correo y yo puedo darles el teléfono o el correo del Banco de Hueso para que se puedan investigar los precios. Pero sí, es una técnica cara. Muchas gracias, Eduardo. Doctor Lucio, gracias por tu ponencia, excelente. Y sí, definitivamente, pues hay pacientes que fueron deportistas toda la vida y que incluso muchos de ellos por ese motivo llegan a una osteoartritis temprana. ¿Tú qué les recomiendas? O sea, hablas del deporte que puede realizar, qué actividades puede hacer de bajo impacto o meterle un poquito de carga. Entendemos de que se ve cada vez más en pacientes jóvenes. Simplemente lo vemos, hay 2 entrenadores del fútbol mexicano que tienen prótesis incluso ya de cadera. De repente se ve uno que está entrenando. Ahí, ¿cuál es tu recomendación cuando hablas con ellos? ¿Qué les comentas, Lucio? Mira, yo creo que finalmente es la selección del implante, como decíamos, la selección del paciente y la perspectiva real en cuanto a la actividad física que quiera realizar. Obviamente, en cuanto a los metaanálisis que se demostraron y la experiencia propia de decir que existe alguna situación en especial en cuanto a la falla del implante por la actividad deportiva, realmente todavía no está demostrado. Lo que sí es que todos como cirujanos sabemos que nuestros pacientes al que operamos, con todo lo que hacemos en las valoraciones preoperatorias y en nuestros resultados realmente de la artroplastía, sabemos las limitantes que pueda tener cada paciente. Ya como cuidado del paciente, decía por ahí en una situación de plática un profesor de Magdalena Las Salinas que colocar un implante, una prótesis, era como sembrar un árbol. Es decir, tenemos que cuidarlo año tras año. No podemos dar de alta definitiva a un paciente. Y precisamente en esa vigilancia, es donde nosotros estamos evaluando el seguimiento.
Las recomendaciones que hace la AOS, el tipo de actividad física, sobre todo a pacientes arriba de los 55 años, que son realmente de poco impacto. Pacientes menores de 55 años que toda la vida realizaron una actividad física, incluso de tipo profesional, obviamente pueden alcanzar, por la calidad muscular, la calidad ósea que se tiene, esa memoria muscular, mejores resultados y mejor perspectiva o expectativa en cuanto a la actividad deportiva. Pero la realidad de las cosas es que no existe un lineamiento como sugerencia tal cual, si es una deportista de alto rendimiento o un deportista amateur, para poder decidir el tipo de actividad física real que va a realizar, o bien las limitantes que pueda generar esta situación de tener ya un implante de rodilla. Vuelvo a repetir, los metaanálisis no hay una evidencia como tal de que el implante haya tenido alguna falla posterior a la actividad deportiva realizada. Adelante, doctor José María. Yo sí quisiera preguntar tanto al doctor Lucio como al doctor Lalo Álvarez, en estos casos de artroplastia total de rodilla o de el Chondrograph o de injertos osteocartilaginosos, ¿qué porcentaje de los pacientes regresan al deporte en realidad? O sea, podemos hacer un comparativo del tema que yo toqué de la reconstrucción ligamentaria de tobillo, del tema que tocó el doctor Salazar del ligamento cruzado anterior, que es algo muy común en deportistas, y que hablando en términos generales, no del doctor y míos, sino al paciente que se le realiza una plastía ligamentaria, pues tiene muchas posibilidades de regresar al deporte como lo practicaba antes de lesionarse. Entonces, en el caso de una artroplastia total o en el caso de una injerto osteocartilaginoso o un Chondrograph, ¿qué porcentaje real de posibilidades tiene el paciente de regresar al deporte como lo practicaba antes de lesionarse o antes de tener una lesión condral tan importante? Esa es la pregunta concreta. Bueno, voy a tomar yo la palabra. En el caso de la técnica que presentamos, la artroplastia biológica de rodilla, el trasplante de aloinjerto osteocondral fresco y de Chondrograph, o sea, esta técnica en 2 estadios no está diseñada para deportistas. O sea, no que no lo puedan poner en deportistas, sino generalmente esta técnica está orientada hacia aquellos pacientes que tienen un síndrome de posmenisectomía, todos los cambios en un solo compartimento, secundarios a una lesión irreparable de menisco en el cual se tiene que hacer una menisectomía total o subtotal. De esta manera, el paciente previo al evento, al procedimiento, ya no está en condiciones de realizar deporte. Es demasiado doloroso de acuerdo a la artrosis unicompartamental que ya presenta. Entonces se le explica que esta técnica es para que sea funcional para su vida diaria, ¿verdad? En el caso de la paciente que describí, ella era adicta al ejercicio, ¿verdad? Y pues antes de eso, con todo y el dolor, hacía como podía el gimnasio, y después de eso lo siguió haciendo, ¿verdad? Incluso se habló con ella. Hemos tenido otros pacientes. De hecho, la primera paciente que se operó con esta técnica fue en el año 2008. Es una tenista amateur, ¿verdad? Pero muy activa aquí en la ciudad. Debería de andar rondando los 55, 56 años. Ya debe de tener pues bastantes más, acercándose a los 70, y la paciente sigue funcional, ¿verdad? Y todavía practicando de manera recreativa su deporte. Sin embargo, la técnica no está diseñada como para retornar a un deportista a su actividad deportiva. Tan así que pues está diseñada solo para aquellos casos de artrosis severa en un solo compartimento. Y una artrosis severa en un solo compartimento en general limita la posibilidad de realizar deporte previo. Lucio, ¿algún comentario? Nos quedan 30 segundos. ¿Algún comentario pequeño? Sí, básicamente es pacientes, tenemos que considerar de 4 a 6 meses pacientes posoperados de rodilla
que logren una rehabilitación completa. El 70% puede regresar a una actividad recreativa con actividades físicas de no alto impacto. Y pacientes deportistas de alto rendimiento, solamente el 16% regresa a realizar su actividad previa como la tenía. Pues muchas gracias, excelentes pláticas. Muchas gracias al doctor José Noé Salazar, al doctor José María Busto Villarreal, al doctor Eduardo Álvarez Lozano de Monterrey y al doctor Luz Uciel. Temas muy interesantes, se abordaron el tema del ligamento cruzado anterior, que es un tema que a todos nos apasiona, el tobillo en el caso del fútbol y las lesiones en cartílago. Agradezco sus ponencias, agradezco la audiencia de todos ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por la Saludos, invitación. gracias. Hasta luego. Buenas noches.